Bienvenidos a Colibrí Radio, tu magazine sobre el medio ambiente. Gracias, amigos, por estar una vez más con nosotros aquí en su programa Colibrí Radio, órgano de difusión de la Fundación Global Democracia y Desarrollo. Este programa se transmite todos los jueves de 3 a 4 de la tarde por Radio Funglode y aquí difundimos contenido ambiental, debatimos las principales problemáticas ambientales y temas que preocupan a la sociedad dominicana. En el día de hoy vamos a tratar un tema que es importante, es muy relevante, pero sobre todo es apasionante. Vamos a hablar de los océanos y no de los océanos quizás en su función, en la función ecológica que cumplen, sino más bien las fuentes de contaminación terrestre que tienen los océanos. Los océanos, como ustedes saben, como hemos dicho aquí en múltiples ocasiones, ocupan el 70% de la superficie del planeta, el 70%. Y a veces caminamos, hay países como Rusia, Estados Unidos, Brasil, Canadá, que nos parecen inmensos y que tardamos días quizás para recorrerlo de un extremo a otro y nos parecen inmensos. Sin embargo, eso es solo el 30% de la superficie del planeta. Los océanos cubren el 70%. Imaginen la inmensidad de los océanos. Pero los océanos, producto del mal manejo que hemos hecho de ellos por años, hoy día están siendo víctimas de contaminación. Una parte de esa contaminación se genera en los mismos océanos y otra parte se contamina a partir de las acciones que desarrollamos en tierra. Y de esas últimas es que vamos a hablar en el día de hoy. Para ello contamos con, además de un servidor, con César Vargas, que es especialista en Derecho y ambientalista, y con el ingeniero David Arias Canela, profesor universitario y ambientalista también. Muy buenas tardes, colegas. Adelante. Buena. Yo pienso, Daneri, que para comenzar con el tema, tenemos que pensar en las cuencas hidrográficas. Fíjate que del nacimiento de los ríos, en su mayoría, todos desembocan en el mar. Y precisamente a través de los ríos es que más llega contaminante al mar. Si analizamos, y a mí me gusta siempre enfocarme aquí en la República Dominicana, desde Valle Nuevo, desde el Pico Duarte, allá en el José del Carmen Ramírez, hay agricultura. Y cuando tú aplicas fertilizantes, todos estos fosfatos, todas estas sustancias nitrogenadas van a la fuente de agua y por el río llegan al mar. Y comienza ahí el problema de contaminación marina. Es decir, que una botella de agua que deseche un ciudadano, se toma el agua y la desecha en Constanza, es posible que termine como basura en el mar. Correcto, muy correcto, porque no solo son, la verdad, la contaminación química, también tenemos la contaminación por residuos sólidos. Y la principal contaminación por residuos sólidos son los plásticos. Fíjate que aquí en República Dominicana llegan 88,000 toneladas anual de plástico al mar. Es increíble. Eso es además de la agricultura que ya mencionaste, las ciudades que están, en el caso dominicano, las principales ciudades están a menos de 25 kilómetros de distancia de la costa. También están los desechos químicos que llegan al mar también por la misma vía. Y esos son, yo diría que las fuentes de contaminación más importantes que tienen los océanos, las que generan las ciudades a través de las aguas hervidas y los desechos químicos producto de la actividad industrial, la que genera también la agricultura que ya tú mencionaste. Es decir, que César, te pregunto, ¿cómo es posible desde el punto de vista jurídico? Sabemos que hay legislación, que hay mecanismos legales para controlar y regular esto,
pero lo que se sabe, lo que se conoce es que la contaminación marina se ha venido incrementando y que en los últimos 3 siglos es un asunto realmente muy delicado y muy preocupante, que ya se está hablando incluso de la necesidad de formular tratados internacionales jurídicamente vinculantes para prevenir sobre todo la contaminación por plástico. Permítanme invitarlos a hacer un viaje en el tiempo. ¿Cómo se crearon los océanos? ¿Qué es un océano? ¿Cómo podemos nosotros mirar esa masa de agua que está ahí? Hace muchísimos años, en la era adense, estamos hablando de cuando se creó la Tierra, unos 4.800 millones de años. Cuando empezó a enfriarse, con todo el agua que llegó en los meteoritos durante millones y millones de años de bombardeo, el planeta se fue enfriando y el agua se fue convirtiendo de un estado gaseoso a un estado líquido, se fue enfriando y luego se dieron las condiciones con los rayos como consecuencia de las nubes cargadas ya de vapor, de que se crearan las primeras masas de agua y luego emergieron los continentes. Pero primero era agua, incluso la vida nace en el agua. La primera vez que la vida se crea en esa sopa primordial, en las fuentes hidrotermales. Los primeros organismos consumían no oxígeno, sino que consumían sulfuros, consumían nitrógeno, consumían metales. Había la quimiosíntesis. Nosotros hacemos ahora la fotosíntesis, ¿no? Lo hacen las plantas primarias. Entonces el mar se ha ido formando durante millones y millones de años. Y el mar no es salado, el mar es agua dulce con sales disueltas. ¿Cómo llegaron esas sales ahí? Bueno, yo creo que David comentó algo de las cuencas fluviales. Los ríos durante millones y millones de años de procesos de erosión van depositando por una tasa erosiva calculada perfectamente. Por eso encontramos sedimentos de 4 kilómetros de profundidad en el océano, se va depositando la sal, pero además de eso, en el mar en el océano existen lo que se llaman las fuentes hidrotermales. Esas fuentes hidrotermales están bombardeando permanentemente como consecuencia de todo el fenómeno convectivo que hay en el subsuelo de la Tierra, que tiene hasta 6.000 kilómetros de profundidad, le va mandando sales. Porque ¿qué hay en la cuenca subterránea? ¿Qué hay en el subsuelo? Muchos minerales, mucho níquel y muchas sales de todo tipo, incluyendo oro y plata. Así que si usted puede accesar ahí abajo, probablemente se pueda hacer rico. Bueno, pero el mar está cada día un poco más contaminado. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, lo sabemos porque tenemos cuartos para hacerle monitoreo de calidad de agua al mar. El mar apenas se está estudiando en los años 50. Existía muy poca información acerca del mar. Las primeras fotografías del fondo marino se hicieron en el año 50-53 con unos norteamericanos que murieron no hace mucho tiempo. Y se supo por primera vez lo que eran las dorsales oceánicas, que habían montañas ahí abajo, igualitas que la que tenemos aquí arriba, y que lo que sucede en la zona terrestre es lo mismo que está sucediendo en el mar. Sin embargo, la forma en que nos hemos desarrollado, imagínense ustedes, en el año 1800 apenas éramos 1.000 millones de personas. Y hoy, cada 12 años, estamos multiplicando cada 1.000 personas cada 12 años. O sea, nosotros estamos creciendo exponencialmente. Y ese crecimiento se ha dado sobre la base de que desconocíamos el impacto que tenía en el medio ambiente, en la biodiversidad y en la atmósfera. Entonces, en el proceso en que nos hemos hecho más ricos y somos más, hemos estado contaminando con muchas cosas. Es más, lo voy a poner de la mejor manera. Cada vez que aquí se instala una empresa en este país, si esa empresa no viene con un programa que diga residuo cero, esa empresa está contaminando el océano. Y a mí lo que me parece más absurdo es todavía que la República Dominicana quiera combatir el cambio climático, combatir la contaminación del mar, como dijo David, nosotros estamos contaminando los ríos. Entonces, ¿cómo es que yo me voy a preocupar por la contaminación del medio marino del Caribe o del medio del Atlántico o del Pacífico o de la contaminación mundial cuando yo no soy capaz de resolver los problemas de mi patio, los problemas de mi comunidad y los problemas que hay aquí en el país? Nosotros nos estamos enfocando mal. El cambio climático no es el principal problema de este país. La contaminación del océano no es el principal problema de este país. Aquí son la falta de plantas de tratamiento. Aquí hay municipios y ciudades que no tienen planta de tratamiento. Y cada vez que usted va al baño, usted está contaminando el subsuelo, está contaminando el río, está contaminando el mar. Y hay que exigirle a los partidos políticos que estas cosas hay que solucionarlas antes de enfocarnos en los problemas globales. Efectivamente. Mira, David. Daneri, es interesante, ¿no? O sea,
¿Cómo se plantea? César nos llevó muy atrás Sí, sí. y luego nos trajo al territorio dominicano y a la política dominicana. O sea, y no solo eso, fíjate que la ciudad de Santo Domingo, si tú analizas, vamos a decir, si tú tomas entre la Kennedy o la 27 como punto más alto, ¿verdad? Para la desviación de las aguas, toda la materia fecal y todos los desechos del hogar mueren aquí en el mar. O sea, aquí hay más de 12 salidas al mar de desechos sin tratamiento. Sí, una gran parte de las plantas de tratamiento, yo creo que hay unas 9 plantas de tratamiento, aquí, y ahora serían 10 con la nueva que se pero construyó aquí no hay plantas aquí en el Mirador Norte, pero no están operando. Exacto. No, hay Entonces, más, pero no están operando. No están operando. Pero aquí en Santo Domingo no hay de este Hay lado. 20 y tantos plantas de tratamiento, pero no están operando. Apenas aquí se colecta el 6, se colecta más el 27, pero apenas se trata el 6 se trata mal. Todo el agua, o sea, de 100 galones que entran a su casa diario de agua, 80 galones de esos usualmente salen totalmente contaminados. O sea, quizá para que no entendamos, o sea, dice, bueno, ustedes dirán, y, por ejemplo, porque antes, tú decías, en los años 50 y antes, la basura, los residuos sólidos, era al mar que se depositaban. Y eso incluso con los fluillos. Todavía es así. No, pero se hacía de manera directa. Claro. O sea, se permitía. Pero ¿qué pasa? En el mar hay corrientes marinas, o sea, como ríos que corren dentro del mar, y esa basura iba a Puerto Rico, iba a Venezuela, y de la Venezuela venía aquí, ¿verdad? Bueno, por eso tenemos una enorme varias enormes islas de plásticos en el Atlántico y en el Pacífico. Sí, tan grande como, ¿verdad? Pero eso es lo que está flotando. Lo que está en los fondos marinos es mucho más, mucho mayor. Daniel, lo importante que tú como biólogo quizás puedas explicar es que no es que está llegando, el problema es cómo está afectando la biodiversidad. Esos residuos sólidos que están llegando, tanto plástico como orgánico. Efectivamente, no solo afecta a la biodiversidad y no solo a las especies, sino a los ecosistemas. Los ecosistemas terminan degradados de una manera que a veces los hoteleros necesitan tener brigadas para limpiar la playa todos los días por cantidades de basura. Y en lugares donde hay salida, como aquí en Montesino, en Guivia, podemos ver cantidades enormes de basura plástica y de toda clase de metales que el mar saca a la orilla. Se puede ver también en las playas aquí de San Cristóbal, Nigua, Palenque, hasta Bahía de las Águilas, cómo salen cantidades enormes de basura que el mar saca. Los ríos, las cañadas, la llevan al mar y el mar lo tira hacia afuera. Eso degrada esos ecosistemas. Pero a la vida marina es conocido por todos la cantidad de videos que se suben de aves marinas, de tiburones que mueren, de delfines, tortugas, de ballenas que mueren, que salen afectados, sí, porque han consumido cantidades importantes de plástico que han ocupado todo el espacio estomacal, y ya los animales terminan muriendo porque ya no le queda espacio, no sienten hambre, tienen el estómago lleno, pero de plástico que no se degrada. Entonces eso está pasando con los plásticos específicamente y con otros materiales sólidos que llegan, pero también, David, la contaminación por desechos químicos. Así como las aguas domiciliarias cargadas de materia orgánica a la que César hacía referencia ahorita, también las industrias. Nosotros tenemos muchísimas industrias y no tener plantas de tratamiento significa que todos esos desechos químicos van directamente a afectar a los ecosistemas costero marinos y la biodiversidad costero marina. Sí. Grábenme esto. Gustavo, oye esto. Todo el que compra una propiedad turística cerca donde hay un río está botando su cuarto. El lugar más contaminado de este país es el lugar donde hay ríos. Los ríos te dañan la playa, te dañan la costa, y tú, si estás comprando tu propiedad cerca donde hay un río, estás haciendo una mala inversión. Porque los ríos son el desguazadero, son el vertedero natural
por el que la mayoría de las disposiciones de aguas servidas... Tú le estás diciendo a la gente que compró, Sí. que a los dominicanos le encanta, nos encanta tener una villita cerca de un río, que yo espero que sea más allá de los 30 metros de protección que tiene el río. Pero ahí cerca, esa gente perdieron, botaron su dinero. Totalmente, eso es una ficción de los 30 metros, esos son inventos. Los 30 metros son los lugares más degradados de los ríos, no los más protegidos. Lo peor de todo es que cada vez que tú te consumes un huevo por la mañana o te preparas algo, ese huevo se produjo con un proceso de producción que está contaminando el río Bacuí llega al río Yuna, el Yuna está dañando Sánchez Ramírez. Pero esa es la realidad de todos los ríos del país. Te vas a Jarabacoa y el matadero de Jarabacoa descarga en el principal riachuelo que pasa por Jarabacoa y termina en el Yaqui y luego termina donde en Manzanillo. Todo nuestro país está totalmente contaminado. ¿Por qué? Porque simplemente el Estado le ha dado la gana de ser el único que maneje el tema de los residuos. Y aquí, para resolver los problemas, hay que darle cabida al sector privado para que con tecnología, con eficiencia, instale plantas de tratamiento en todas las comunidades y en todas las empresas. Pero eso es importante lo que tú dices, en toda la comunidad y en todas las empresas, porque también es bien sabido, bueno, cualquiera no quiere invertir su cuarto con alto riesgo, ¿verdad? Pero este es un problema a veces de la relación sector privado con el Estado, y es que el sector privado busca lo que es bueno. Entonces también hay que asumir responsabilidades con lo que no es muy bueno. O sea, hay lugares donde quizás los desechos que se produzcan no son tan rentables, vamos a decir, porque estamos, como tú decías, el plástico es rentable. No, el plástico no es rentable. Miren, el manejo del plástico es rentable. No hay basura rentable. No. Ninguna basura es rentable, solamente el metal, porque no hay que hacerle nada, recogerla y venderla. Y procesarla. Luego, procesar, oye, es más barato botar la basura que reciclarla. Reciclar sale mucho más caro, aproximadamente un 40%. O sea, si tú me das una tonelada de basura y me dices, César, toma, y llévamela al vertedero, ok, salí de ella, te cobré 1,000 pesos. Si tú me dices, toma esa tonelada de basura, recíclamela, yo te tengo que cobrar 4,000 pesos por esa tonelada. Entonces, reciclar basura antes era un problema, ya no, porque hay una ley ahora que te da un incentivo por cada tonelada de residuos que tú estés reciclando. El problema es que la ley que se creó ahora es una ley para los ricos, es una ley que adolece de problemas, porque aquí se ha creído en el mundo entero que cuando se crea una ley se soluciona el problema. Las leyes no solucionan los problemas, porque las leyes lo hacen usualmente un grupo de oligarcas o un grupo de gente que está metido en un grupito que lo que quiere aprovechar, crear una ley para crearse las condiciones que le favorecen al sector. Las leyes aquí no las crea el pueblo, las leyes las crea aquí un grupito y por eso esa ley tiene y adolece de problemas serios. ¿Por qué? Porque no democratiza. ¿Qué problemas tiene, César, qué problema tiene específicamente la nueva ley de residuos sólidos que impide o que no posibilita una recogida eficiente de los residuos sólidos? Porque los residuos sólidos ciertamente son uno de los problemas más importantes de contaminación que tiene el mar. Pero yo quiero que tú respondas esa pregunta después de que retornemos de esta pausa. No se vayan, sigan con nosotros. Ya volvemos con Colibrí Radio. Seguridad y Defensa Hoy, un programa donde se debaten temas de actualidad política y social, con la objetividad de los profesionales más capacitados en sus áreas. Con la más sencilla, y lo que me genera el programa de ChatGPT es la siguiente pregunta: ¿qué es Big Data y qué tipo de datos pueden ser considerados grandes? Seguridad y Defensa Hoy. Y va a asignar los recursos correspondientes. Y no solo así, no, todo lo contrario. Sistemáticamente ha emprendido acciones para acentuar la dependencia de los poderes. Todos los martes a las 2 de la tarde por Radio Funglobe. Ya estamos de vuelta con Colibrí Radio. Bien, César, en el aire quedó la pregunta de qué es lo que tiene la ley que no permite que haya una recogida eficiente de los residuos sólidos
y por eso terminan en los océanos. Lo primero que yo quiero volver a recalcar eso. Sáquense de la cabeza de que cuando se crea una ley se solucionan los problemas. Aquí tenemos miles de leyes ambientales. Aquí las primeras leyes que empezaron a regular la explotación marina datan del siglo antepasado, de finales del año 1800, que se entregaban las primeras concesiones para explotar los pepinos de mar y otros animales. Y tenemos problemas. Hay leyes que protegen la foresta y que tenemos una tasa de deforestación que va a unas 17,000 hectáreas todos los años y los bosques primarios tan peor. Tenemos una tasa de erosión. Si usted se va a Bávaro hoy, o usted se va a cualquier parte del país, usted Erosión se va a encontrar playa. cómo la erosión costera está no solamente causando daños a las propiedades, cambiando el paisajismo, sino contaminando el propio arrecife de coral. Y el arrecife de coral luego empieza un bucle de retroalimentación negativa, es decir, crea impactos negativos y después no hay peces, después no hay arena, después hay más oleaje, después hay más erosión todavía. Entonces, el problema de la ley, volviendo a la ley de residuos, es que la ley de residuos ha planteado un esquema donde los chiquitos no entran. Tú tienes que ser un gran generador, tú tienes que ser una gran empresa de transformación de residuos. ¿Y quién carajo puede meterse en eso? Hoy los ricos. ¿Y quién va a buscar 10 millones de dólares para ponerlo en este proyecto? Tú tienes 10 millones de dólares, o yo quisiera meterme, pero yo no tengo. O tú, David. O sea, han creado un esquema donde en vez de abrir y democratizar todo el proceso para que cada quien pueda valorizar pequeñas cantidades, 700 kilos, 1,000 kilos, y accesar a los incentivos. No solamente que accesen los incentivos a aquellos grandes generadores o a aquellos grandes transformadores de residuos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Nosotros tenemos que democratizar las leyes. Nosotros tenemos que primero quitar muchas leyes que existen y que no tienen ningún sentido. Por ejemplo, la ley que dice que se protegen los 60 metros de la pleamar es una ley obsoleta. Concho, nosotros sabemos que se desprotege. Pero claro, o que se protege. No, es que los 60 metros no protegen nada, eso es muy poco. Sí, es pero que la ley tiene que ser ley modificada. Lo que dice es que se protegen los 60 claro, metros. pero que no deberían lo ser dice 60. La 305 y lo dice, sí. Y lo dice la 6400. Y lo eleva a 75 en la zona sur de la capital, pero todo eso es poco. Es que nosotros tenemos que alejarnos mucho más de la costa todavía. La zona dinámica, y tú lo sabes, y ustedes dos lo saben mucho más que yo, que pueden ser mis profesores, saben muy bien que no ha servido para nada en este país proteger 60 metros. Y entonces, para colmo, el gran emperador, que es el Poder Ejecutivo, te dice, se protege por ley 60 metros, pero yo tengo la autorización para permitirte que tú trabajes. Yo no estoy en contra ni de que se colonice el mar, ni que hayan restaurantes dentro del agua. A mí no me parece un absurdo eso. Me parece un absurdo negarme a algo sin saber que hay estudios de impacto que puedan definir que se puede hacer y que se pueden controlar. César, una pregunta específica sobre los 60 metros, porque debo aprovechar que tú estás aquí, que los amigos disfruten, pero yo vuelvo. Disfruten no, que estamos hablando de este tema. Es que a mí me ha resultado siempre un poco inquietante el tema de que una ley prohíbe el uso de los 60 metros del espacio de dominio público y entonces el Ejecutivo por decreto autoriza. No se supone que si la ley lo prohíbe, el Ejecutivo, un decreto es una norma jurídica de inferior jerarquía que la ley, que el Ejecutivo no pudiera. Porque la ley abre la oportunidad y le da potestad al presidente, abre la oportunidad al Poder Ejecutivo. Sí, incluso el presidente tiene tanto poder que es una ficción también el tema del sistema judicial. O sea, el presidente puede dar indulto. Entonces, ¿para qué tú te vas a un proceso donde tú castigas a alguien y luego el presidente decide que le puede dar un indulto? El presidente es el que pone a los jueces. Oye, no hay una cosa que ponga más nervioso un juez que un político. Aquí no mandan los jueces, aquí mandan los políticos, y no mandan los políticos, aquí mandan los partidos políticos. Aquí está el presidente de la República, luego están los principales líderes. Más para arriba todavía de los partidos. Entonces nosotros tenemos que transformar los partidos. Está más para arriba. Está bien, pero nosotros, yo quiero que tú hablemos de los océanos. Mire, vamos a volver a los contaminación. océanos. Déjame yo volver a los océanos. De la fuente terrestre que contamina los océanos. Vamos a hacer un programa de políticas ambientales para traer a César aquí para que... Sí, aquí va a estar César, va a estar el profesor Almonte, que es politólogo y ambientalista de primera Volviendo a los línea. océanos, quizá a la gente le preocupa, bueno, porque incluso antes de en la revolución industrial, el principio era que el agua y el aire son los diluyentes universales. Y había un principio, incluso si ustedes analizan todos los sistemas industriales, se construían alrededor de los ríos o próximo al mar para traer agua, usar el agua y depositar el agua sin tratamiento, porque se suponía que había tanta agua que el río podía diluirla. Pero recuerden que ya en el año 1850 y algo, 57, ya en Inglaterra
se dio lo que se llamó el gran hedor Así es. de Londres. O sea, el mal olor era tan grande en el río Támesis que la gente no lo soportaba y se usaba mascarilla. Oye eso, mascarilla en los años 1800, producto del mal olor que causaba de todos los desechos industriales y los desechos humanos que llevaban al río. Otra cosa importante de la contaminación del mar a través de la parte terrestre es que a veces la parte que no se ve también tiene un efecto negativo muy alto, que son las sustancias que tienen fertilizantes, que tienen nutrientes, ¿verdad? Esto produce en los mares, en los arrecifes coralinos, lo que se llama la eutrofización y muerte de los arrecifes. ¿Por qué? Porque esa decomposición y además esa alimentación de las algas marinas, de la pradera de Talasia, hacen que consuman más oxígeno de la cuenta. Entonces las otras especies no pueden respirar bien, o se retiran o mueren, las que son, por ejemplo, sí. ¿verdad? Entonces eso también Bueno, afecta David, a la pesca. Una pequeña interrupción. Muchas de las mortandad de peces que vemos frecuentemente en nuestros ríos, lagos y en la propia zona costera se deben justamente a eso, a la proliferación excesiva de algas marinas, producto de la fertilización, y en determinadas horas el consumo de oxígeno es tan alto que se agota y mueren esos animales. Esa vida marina muere asfixiada. Sí, es correcto. Mira, también quizá como debemos plantear algunas soluciones, y como se estaba hablando de la ley de residuos sólidos. Sí, porque ustedes han estado muy cómodos, sí, solo criticando lo que está mal. Y ahora yo quiero que César hablemos de propuestas. Mira, ¿qué hay que hacer? Sí, y quiero volver, como dijo César, volver aquí a lo local. ¿Qué tenemos que hacer? Porque sabemos que las estaciones de combustible están tirando mucho aceite, que los talleres de mecánica también hacen lo mismo, grasas y aceites no tratadas. Sabemos también lo que hablábamos ahorita de las sustancias, otras sustancias químicas que van a través de las cañadas y de los ríos y terminan en el mar. ¿Qué tenemos que hacer? César decía, menos de 6% del agua residual, sí, y de las aguas pluviales también, que las aguas pluviales, el 100%, lava la ciudad, lava todas las calles, los vehículos, todo lo que está expuesto, y va sin ningún tratamiento, mira, al mar. Entonces, ¿qué podemos hacer en el caso nuestro para mejorar nuestro desempeño en esa materia? Mira, esto tiene que ser una solución, como yo decía, desde la cuenca alta hasta la cuenca baja, o sea, incluyendo toda la parte poblacional. Porque es increíble la cantidad, por ejemplo, en Jarabacoa hay un proyecto, ¿cómo se llama este proyecto? Que maneja... Quinta del Bosque. Bueno, hay un proyecto, Plan Yaque, que tiene un laboratorio de análisis de agua. Señores, y es creíble que allá arriba no hay agua potable. Prácticamente desde que nace el río, no recorre 2 o 3 metros para que esté contaminado. Es que como dijo César ahorita, tenemos villas desde que nace el río, encima del río hasta... Entonces, donde menos tenemos, yo creo que es en la desembocadura del río. Entonces, fíjate que tenemos que... Pasa por el medio de Manabao. Sí, entonces tenemos que comenzar no solo los desechos ganaderos, ¿verdad? Cuando llueve, todo eso va al río, los desechos agrícolas van al río. Entonces, todo eso viene desde allá. Entonces, aquí se empeora con todo este sistema industrial que este país no acaba de hacer un verdadero centro, un verdadero sector industrial. Mira, y lo voy a proponer ahora, quizás es posible. Todavía en la zona de circunvalación hay mucho terreno vacío que la mayoría incluso son del Estado. Debiera crearse ahí un verdadero parque industrial que soporte el crecimiento poblacional por 100 años de la ciudad. Yo diría 10 kilómetros cuadrados. ¿Dónde se ubica la planta de tratamiento de la zona industrial de Herrera? No tiene. Y Jaina. Todito va. Eso no se sabe. No, no se sabe que no tienen. Aquí hay poca información Mire, sobre el sistema se hizo un estudio allá en el Ministerio de Medio Ambiente
Y de 202 empresas que había en Jaina, solo 3 tenían plantas de tratamiento y no funcionaban bien. Oye, eso, un estudio que se realizó, que están ahí los datos. Otra cosa que te voy a decir, el gobierno pasado, o los gobiernos pasados, iniciaron una super planta gigante para tratar En casi, la Sulsa. ¿verdad? No, toda el agua, No. la que está en la Jacobo Magluta. Sí, es la de la Sursa. Esa se llama de la Sursa, Sí, de la perfecto. Sursa. Parque Mirador Norte. ¿verdad? Pero oye, ¿cuál es el inconveniente? Que los industriales no quieren conectarse a la tubería para que el agua llegue allá por no pagar 2 pesos más. O sea, lo que tú dices, que hay que también no David, solo no la sea- ley. David, no sea ingenuo, que no es por eso. No es por eso Tú nada sabes más. que como no tratan el agua, cuando llegue la toma de agua de allá, le van a decir, ¿y esta agua que tú me estás No, mandando? no, porque para Esto atrás. no es fecal. No. Sí, pero que eso no es para químico, eso es para aguas residuales nada más. Y la industria no tiene No, más- es completa. No es completa. No hay planta completa. Las plantas son o de aguas residuales o de una sustancia química en particular. Porque es que los componentes químicos son tan complicados que una planta no puede volverse loco y manejarlo todo. Ajá. Sí, El problema es que la hicieron creyendo que iba a resolver todos los problemas y la planta ha resultado ya chiquitica. Porque la planta se hizo con una capacidad de 400,000 habitantes y esta ciudad tiene ¿cuánto? Mira, tú dijiste algo muy interesante. Le voy a hacer una pregunta a ustedes dos. El Banco de Reserva dijo que tiene 40,000 millones de pesos para prestárselo al sector turístico. Y yo me pregunto, está muy bien, el sector turístico mientras más crece, también más impactos ambientales crea. Ahora vamos a tener impactos ambientales en Pedernales. ¿Y por qué no agarramos 40,000 millones de pesos también para prestárselo a las industrias para que tengan plantas de tratamiento? Porque no le importa eso a nadie. No le importa No. yo tengo que volver al tema de los partidos políticos. Me voy a decir una cosa más, Habría que Gustavo. ver si a los Voy a industriales decir una cosa les más. El interesa que se construir baña en plantas un de río en tratamiento. República Dominicana, qué de hueso. cuando está lloviendo, o en la costa y hay un río, se está bañando en un inodoro. Nosotros tenemos un sistema de contaminación agresivo permanente 24 horas al día Oye, funcionando. otra cosa, mira, y no solo eso. Y se soluciona con planta de tratamiento. El que te diga otra cosa te está mintiendo. No, tienen que ser plantas de tratamiento, claro está, y no la hay. Pero como yo te decía, un verdadero parque industrial, pero fíjate, nosotros tenemos 5 parques. Cuando se inició el primer parque, que fue en la Máximo Gómez, Con Trujillo. ¿verdad? Ahí no había vivienda, ¿no? El primer problema fue que los empresarios no compraron terreno suficiente. Vino la población, ¿verdad? Entonces la población protesta y tiene la razón. Se mudó el parque. ¿Tú sabes a dónde? A donde está la cervecería, lo que era Metaldón, César Iglesia. Ahí viven una cuanta gente también, ¿verdad? Ujú. Entonces dijeron, vámonos para Jaina, que ahí no va a vivir nadie, ¿verdad? Ya tú sabes. Yo creo que en Jaina vive más gente que en la capital. Luego regresaron, oye eso. Jaina y la capital ya se juntaron. Y, Ya se oye, juntaron. exacto. Ahora regresaron a lo que era la zona industrial de Herrera. Ya ustedes saben, ahí llegaron a haber más de 200 empresas. No quedan 40. Lo que ustedes ven ahí son almacenes. Ahora están entre el kilómetro 18 y el kilómetro 22 de la autopista Duarte. Pero ya tú ves, corre por ahí, tú ves residencial, una entrada que dice residencial tal, residencial tal. ¿A dónde va a crecer industrialmente Santo Domingo entonces? Entonces, por eso que insisto en que debe buscarse un lugar específico con una capacidad de crecimiento de 100 años del país, donde tú puedes tener una planta de tratamiento, o un solo sitio para planta de tratamiento para diferentes residuos, ¿no? Y por eso sigo insistiendo sobre eso. Y todavía hay oportunidad aquí en Santo Domingo, porque hay terreno. Pero yo creo están que no vacíos. deberíamos medir con la misma vara todos los sectores productivos nacionales. Porque yo creo, y ustedes quizás tengan una idea diferente, pero yo sí creo que el sector turístico en el tema del tratamiento de sus aguas servidas ha avanzado mucho. Es el que más en cumple. El sector relación- turístico es el que más cumple la norma de calidad de agua. Me alegra coincidir contigo en eso, Ujú. porque eso lo pude ver, lo pude apreciar a lo largo de mis años de manejo con ellos, a diferencia de los otros sectores que a uno se le hace difícil ubicar dónde está la planta de tratamiento en fulano. Pues el sector hotelero ha logrado hasta ponerse de acuerdo para construir varios hoteles, una Ha planta dado de un paso tratamiento. adelante. Aquí hay muchos Sí, hoteles, yo como creo por que- ejemplo Iberostar, que agarra todo el agua residual que produce y la reusa y tiene casi impacto cero. Y yo quiero aprovechar para aplaudir a la Sí, gente eso que hay lo que- hace eso bien. hay que ¿Por qué que en aplaudirlo. este país no podemos aplaudir a la gente que lo hace bien y nos enfocamos en la cosa que lo hace mal? Efectivamente. Vamos a salir mañana a cerrar las empresas que contaminan, pues hay que cerrar el país. Sí, gran parte del país. Sí, no, pero eso es Ustedes un lo cerramos, proceso. ¿con qué comemos? Pero yo, Sí. yo quisiera, es importante que yo creo que nosotros hemos mencionado al sector industrial, el sector turístico, pero Agrícola. no hemos el agrícola, Minería. pero el tema de la minería, pero yo creo que aquí hay una gran responsabilidad
de todo esto en los gobiernos municipales. Y yo creo que ahí hay que mejorar, hay que fortalecer la capacidad de desempeño de los gobiernos municipales, de los ayuntamientos, para gestionar adecuadamente los residuos sólidos y de... Pero si no gestionan bien los fondos, ¿cómo tú le vas a poner más fondos para que gestionen la parte ambiental? No estoy diciendo que le pongamos fondos, estoy hablando de fortalecer capacidades. Sin cuarto lo vamos a hacer. Eso no es... Bueno, se puede destinar más fondos. Lo que no tenemos que hacerlo como hicimos con la educación, que le entregamos fondos y la calidad sin saber para qué. Y la calidad de la educación, hemos gastado yo no sé cuántos millones de pesos, cada año gastamos, y la calidad de la educación no se ha mejorado ni siquiera en un Qué bueno en un que tú punto. tocas ese tema. Yo creo que ustedes me expliquen algo. Eso es lo que no podemos hacer. ¿Cómo es que nosotros decimos que, sector? porque yo estoy de acuerdo contigo, que vamos a fortalecer la capacidad de las alcaldías, y cómo es que el gobierno se inventa un proyecto para hacer desde la Presidencia de la República la solución de todos los vertederos, que le correspondería a cada alcaldía? Eso no estamos debilita, diciendo eso no un despropósito. Claro, eso debilita. Ahora, Bueno, ¿cuál es el justamente. principal problema? ¿Por qué el gobierno hace eso? Porque no confía en la transparencia de las alcaldías. Lo primero que Entonces tenemos que estamos hacer en un es... círculo vicioso. Total, no, esto no tiene solución. Un círculo ahora. vicioso. No en tiene donde solución. No le damos, Esto no fortalecemos tiene los solución. ayuntamientos. Ahora porque, no. César, porque no confiamos oye, en ellos. oye, sí. Y entonces, No, mira, Si no hay lo hace el transparencia, gobierno y los debilita. estamos votando y los no cuartos. vamos para Mira, ninguna parte. la ley de la ley de los ayuntamientos dice que no pueden gastar más de un 30% en gasto administrativo y salario. Más de un 30%, y yo creo que gastan más de un 70%. Lo que sucede, César, que hay que poner, nosotros tenemos que comenzar como país. Lo que Daneri decía de los ayuntamientos, lo mismo que tú planteabas, aquí es penoso. Aquí se aprobó en diciembre, una ley a media sobre ordenamiento territorial, pero no se ha aplicado nada. Y eso es uno de los partes importantes No, ahí que yo estoy de debemos acuerdo con desarrollar. César. Pero el Tribunal Que no basta Constitucional con se tener está la quejando ley. de que el Tribunal Constitucional se está Sí. quejando de que sus De propias que, sentencias no que se ejecutan. no se ejecutan. Pero entonces, no, pero Es tampoco. increíble. Es llamando a un Chávez que está en este Espérese, país. bueno, espérese, porque aquí tenemos no que hay- buscar no, solución, no. porque a alguien tenemos. La solución viene No, del sector no, privado. yo Mientras creo- más se transparentice el Estado, No, yo creo que la solución viene de la sociedad. Sí. Claro, yo estoy de Nosotros acuerdo. lo que tenemos Estoy que de acuerdo crear, con Danero. tenemos que crear ciudadanos conscientes que reclamemos. Entonces los ciudadanos no están conscientes ahora. No, que no reclamamos, conscientes de nuestro derecho, no somos conscientes de nuestro derecho, Sí. no reclamamos No, como debemos hacerlo. reclamar. Pero ¿por qué es que nosotros votamos por un político y el político dice que va a hacer tal cosa y cuando llega ahí no lo hace? Hay que votar por alguno porque si no se queda eternamente. Vamos a que votar por los mejores. Entonces, el pero yo tema creo es que hay que crear conciencia, una ciudadanía responsable yo no para creo, que se reclame. Yo no creo que el país está perdido. Nosotros somos un Pero paisito. nunca hemos estado mejor. Nosotros somos un paisito que avanzamos. Nosotros creemos que se necesitan personas, que se necesitan Fondo. ciudadanos. Cuarto, Aquí hay que- recursos, aquí hay Somos- recursos suficientes. no Lo que somos hay que un hacer es buena paisito, David. distribución. Somos un gran país. somos- Quita somos- eso, somos un gran Súbelo, país. vamos. Y venimos en un momento a volver. Pues no se vayan con. Venimos después de esta pausa. Ya volvemos con Colibrí Radio. El Diccionario Cultural Dominicano nace como una iniciativa de Jimmy Sierra y la Fundación Global Democracia y Desarrollo, y llega como respuesta a las inquietudes culturales de los dominicanos y de los demás ciudadanos del mundo. Fue publicada por primera vez en el año 2017 y actualmente cuenta con más de 2.000 entradas y seguimos aumentando cada mes. En sus dos versiones, tanto la virtual como la física, incluye las artes, la cultura y el folclor dominicano. Esta última está disponible en las mayorías de librerías del país. Síguenos en nuestras redes sociales y en la web de Funglode. Diccionario Cultural Dominicano. Nuestra identidad nos hace grandes. Seguridad y defensa hoy.
un programa donde se debaten temas de actualidad política y social, con la objetividad de los profesionales más capacitados en sus áreas. Con la más sencilla. Y lo que me genera el programa de ChatGPT es la siguiente pregunta. ¿Qué es Big Data y qué tipo de datos pueden ser considerados grandes? Seguridad y defensa hoy. Y va a asignar los recursos correspondientes. Y nosotros así no. Todo lo contrario. Sistemáticamente ha emprendido acciones para acentuar la dependencia de los poderes. Todos los martes a las 2 de la tarde por Radio Funglobe. Ya estamos de vuelta con Colibrí Radio. Gracias por seguir con nosotros. Aquí estamos. César, Las discusiones siguen. Este debate estaba muy interesante. Siguieron fuera del aire. Yo lamento que tuviéramos que irnos a una pausa. Pero adelante, David. Mira, nosotros tenemos mucha esperanza como país, ¿verdad? Y somos uno de los países que más ha crecido. Aunque estamos en una situación difícil ahora mismo, pero todo pasa, ¿no? Y desde el punto de vista ambiental, hemos crecido bastante, ¿verdad? Y aunque las leyes, tenemos leyes de más, como decía César, lo que nosotros necesitamos es aplicarla. Y para aplicarla necesitamos la participación de la población, como tú decías, Daneri. Necesitamos integrar, pero necesitamos actuar, necesitamos accionar. Y necesitamos buscar beneficios, pero beneficios para todos, desde el que más alto, ¿verdad, César?, hasta el más bajo. Yo recuerdo cuando estábamos haciendo la ley 6400, la ley de medio ambiente y recursos naturales, fuimos a Colombia. Y en Colombia había una ley donde estaba la responsabilidad empresarial. Extendida del generador de refresco. ¿Eso qué significaba? Que si la Coca-Cola o cualquier empresa de refresco se hacía responsable a su desecho. Entonces, para eso, entonces tenía que hacer centros de acopio en los pueblos. Entonces, eso generaba empleo. Entonces, una persona compraba esa botella y luego esa empresa tenía que comprarle a esa persona ese envase. ¿Me entiendes? Y eso comenzó a generar una forma una economía circular, pero al mismo tiempo de evitar la contaminación. ¿Me entiendes? Entonces, yo pienso que sí, a pesar de que César decía que no, yo creo que el reciclaje es rentable, porque China no es tonta y ellos compran toda la basura del mundo. China es una dictadura. Sí, no. Es una dictadura. Ustedes se me quieren ir siempre para lo político, lo político, para lo geopolítico. Yo lo que quiero que tú me digas, César, ¿qué tenemos que hacer aquí para que se aplique la ley, para que la legislación ambiental que tenemos se aplique? Gustavo, ¿qué hay que hacer? Gustavo, oye lo que voy a decir. ¿Qué hay que hacer? Oye lo que yo voy a decir. ¿Qué hay que hacer, César? Gustavo, oye lo que voy a decir. Juégatela, arriésgate. La ley ambiental dominicana está hecha para que los pobres no la puedan cumplir. ¿Tú sabes por qué? Porque la ley tú agarras, haces un copy-paste de otro país, lo pones en el país y le dices tienes que cumplirme con la ley. ¿Y cuál es el costo de cumplimiento de la ley? Cada vez que nosotros firmamos un convenio, que me parece muy bien porque yo estoy de acuerdo, tenemos que proteger las ballenas internacionales, pero eso cuesta unos cuartos todos los años. ¿De dónde va a salir el presupuesto? Cada vez que el país firma un documento internacional, hay que tener toda una infraestructura, presupuesto y tecnología para cumplir lo que el país está diciendo. Entonces nosotros firmamos 800, enciendo leyes que aparezcan a nivel internacional, las firmamos todas. Entonces luego no tenemos presupuestos, entonces caemos en letra muerta y tenemos un conjunto de leyes luego que se aplica a según. No todo el mundo puede conseguir un decreto del Poder Ejecutivo para poder operar en la zona costera, pero hay gente que sí lo consigue. ¿Por qué yo no lo puedo conseguir? Es más difícil, yo tengo que ir a Palacio y hablar con muchísima gente ahí para que me consigan eso. Entonces el problema es que hacer un estudio de impacto ambiental cuesta $10,000. Y qué pobre que tenga un emprendimiento sin apoyo, por ejemplo, de los bancos comerciales o del Banco del Estado, como el que puede conseguir $10,000 para hacer el estudio. Y el estudio que te va a determinar si el proyecto que tú tienes, por ejemplo, para sacarle un gusano que tiene los corales, para tú venderlo en Europa porque lo quieren, y tú desarrollaste con tu inteligencia en el barrio allá en Los Mameyes, la capacidad tuviste de cómo agarrar el coral, extraerle el gusano y no matarlo, y el medio ambiente te dice, pero mira, esa tecnología que no mata el coral y que se puede hacer, te la voy a probar. Pero para tú conseguir eso, tú tienes que buscar $10,000, porque tú tienes que buscar un equipo multidisciplinario que te analice ese proceso. ¿Y quién consigue $10,000 para arrancar solamente con el tema ambiental?
Luego tú tienes que ver toda la permisología que tú necesitas administrativa para eso. Y luego que tú te metes en el tema ambiental, te metiste en un matrimonio sin divorcio. ¿Qué es lo que yo estoy diciendo? Que hay que bajar los costos de cumplimiento ambiental. Que hay que mejorar los instrumentos de incentivos, que no podemos seguir cargando el tema ambiental sobre la base de cerrar empresas, sobre la base de condenar gente presa, porque una gente, ok, yo quemé 3 tareas, ok, preso voy, ahí. ¿Qué hago yo? 3, ahora me dan comida, agua y albergue, y quemé la vaina. Yo lo que tengo que involucrarme obligatoriamente en sanciones comunitarias y encargarme de reforestar ese lugar. César vamos a tener que hacer un programa sobre política, ¿sabes? Porque él está interesado en esa parte de la cumplimiento, no cumplimiento. Porque es que la ley no es para la gente. La ley no es un rebaño. La ley para ricos, la ley para pobres. Él hizo una introducción larga, pero creo que planteó un tema muy concreto. Se necesitan incentivos y se necesita reducir los costos de cumplimiento de la legislación ambiental. Yo creo que eso es correcto. Yo lo comparto. En esa parte estamos de acuerdo y también estoy de acuerdo en lo que él planteaba de que aquí dicen mar, yo firmo, dicen agua, yo firmo, dice aire, yo firmo, ¿verdad? Para después no poder cumplir, porque no siquiera los recursos, sino que no se puede cumplir. Ni dieta para que va para allá. O si no, por ejemplo, firman. Pero yo creo. Pero espérate, Daneri, yo pienso que eso es parte importante, porque después nos vemos en una encrucijada que después no podemos salir de ella. Como ha pasado, por ejemplo, tú tienes el DR-CAFTA, que es el Tratado de Libre Comercio, ¿verdad? Centroamérica, Estados Unidos y República Dominicana. Tiene el capítulo 17, que sería bueno hacer un programa sobre eso, donde tú estás amarrado. Por ejemplo, tú no puedes aquí trabajar con batería, por ejemplo. Para ponerte un ejemplo nada más. Es más. discriminatorio totalmente. Entonces, pero César, yo no sé, él es abogado, pero él como que no le gusta mucho la ley. Pero vamos a ver, vamos a hacer un programa sobre un tratado comercial que tiene un capítulo ambiental. Natural. La ley no es lo normal es la costumbre. La ley, como decía un gran autor, no se crea, sino que se descubre y se plasma. Sí, claro. Cada vez que tú creas una ley, tú estás creando una artificialidad que obliga que cualquier ciudadano común, mi mamá que ya está con Dios, no la podía entender, había que buscar un abogado, un licenciado del barrio para que la entendiera. La ley muchas veces dificulta a la persona común y corriente y mientras más complicada es una ley, más técnica, es una ley más difícil de cumplir. César, estamos de acuerdo, pero eso no justifica. Hay que tener, pero hay que tener que la violemos. No, lo que no justifica es que no la comprendamos y no podamos cumplirla, porque como yo no la comprendo, no la puedo cumplir. Y aparte de eso, me pones un coste a mí. Y muchas veces el más pobre es el que menos puede cumplirla. Pero no la puede cumplir. Porque el rico tiene una oficina de abogados de 800 abogados que le resuelve el problema de la ley. No, pero a veces llegan gente que lo meten preso. Tenemos que pensar en el ciudadano común, en el de a pie, en el del barrio. Mira, se sabe que tener una reglamentación, entiéndase o no. Hay que hacerla que se entienda, pero hay que tener una reglamentación. Porque no podemos avanzar si no aquí no cabe una ley ambiental más. Eso estamos de acuerdo. No hay que hacer más leyes. Lo que hay que reglamentar. Bueno, pero todavía, perdóname, porque estoy en desacuerdo contigo en eso de que no cabe una ley. Porque justamente se está trabajando en el Congreso un proyecto de ley de recursos costeros y marinos, una ley de costas y una ley de servidumbre de acceso a la playa. Exactamente. Y una ley para la contaminación atmosférica. Tú dices que no cabe una ley más. Que vamos a tener una inflación de leyes. ¿Y tú crees que con las leyes vamos a resolver los problemas? No. O sea, tenemos 800 leyes. No cumplimos ninguna ley de la que tenemos y tenemos que hacer 800 leyes más. Señores, de que creemos la ley, nos podemos ir para la casa a acostar que están resueltos los problemas. No, hay que tener la ley y hay que asegurar el cumplimiento de la ley. De esa ley. Y la ley tiene que ser, como tú dijiste ahorita, tiene que ser un marco que pueda ser aplicable. La ley tiene que ser mínima, sencilla, precisa, eficiente y eficaz. Y eso quiere decir que tiene que ser cortita. Y entendible. Y entendible. No puede ser sujeta a interpretación. Pero pobre, estas leyes, estos políticos dejaron el mar de un lado. Señores, lo inconveniente es que nosotros creemos, como vivimos de espalda al mar, vivimos tirando residuos sólidos, desechos, químicos, productos de todo tipo. Y el mar lo trae de nuevo y nos lo coloca en la playa. Y nos afecta el turismo. Y nos afectan las actividades económicas, nos falta la pesca. O sea, debemos cuidar del mar. No podemos seguir viviendo de espalda al mar, podemos seguir depositando. Y eso se logra trabajando en tierra firme. Y hay una cosa más grave que quiero terminar. Por esa. Hay una cosa más grave. Una reflexión última. Lo más grave y lo que nos tiene que obligar a reflexionar es ¿por qué es que las zonas costeras privadas están bien y las zonas costeras públicas no? Eso es grave.
Eso es grave. Nosotros vamos a un camino donde se va a privatizar absolutamente todo. Yo no estoy en contra de que las cosas se privaticen siempre y cuando tengan juegos claros de acceso a la zona de costa, porque las zonas costeras son zonas de área pública. Yo le hice esa pregunta que tú haces a alguien y me respondió de la siguiente manera. Es que el sector privado no se ha interesado por lo que no es, por lo que no está saludable, por lo que no está bien, sino siempre se ha interesado por lo mejor. Y obviamente por eso tiene las cosas. Eso me respondió. No necesariamente yo estoy de acuerdo con eso, pero estoy compartiendo lo que me respondió. ¿Por qué no hacemos que se interese? Yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué no hacemos que se interese? ¿Por qué las alcaldías no permiten que el sector privado entre yo no en sus estoy de municipios? acuerdo. Yo lo que estoy de acuerdo, fíjate una cosa, o sea, si ustedes van a Playa Grande, en Agua, hay una parte pública organizada. Exacto. Y aquí lo primero que, yo no sé cómo que en el Ministerio de Turismo aquí existe. Tú vas a cualquier playa y tú no encuentras donde cambiarte una ropa. Una playa ni pública. Un baño. Entonces, un parqueo. Entonces, un problema entonces el sector público pública. tiene que hacer playa pública. No. Sí, señor. Sí, no. Hay que hacer playa pública. Tiene que concesionarla para que todo lo público se presta mal. Aquí no hay un solo servicio público que sirva. Eso es un tema que vamos a discutirlo. Aquí usted manda a tus hijos a escuela pública. Tú mandas a tus hijos a escuela pública. ¿A qué no van a escuela pública? ¿A qué no van a universidades públicas? ¿A qué no van al médico, un sitio público? ¿A qué van a hoteles todo incluido? Hay que mejorar para que vayan. Saludos, Osvaldo. Señores, el tiempo se nos acabó. Sí. Muchísimas gracias. Este debate ha estado interesantísimo. Vamos a volver gracias a la playa. A ustedes por seguir con nosotros. Aquí han salido ideas de muchos otros programas que parece que son necesarios y los esperamos el próximo jueves a las 3 de la tarde por su programa Colibrí Radio, donde debatimos los problemas ambientales más relevantes, los asuntos que más interesan a la sociedad dominicana. Gracias, David. Gracias, César. Gracias a ustedes que nos ven. Esto fue Colibrí Radio, tu magazine sobre el medio ambiente.